La epístola de Santiago no es una carta cómoda. No fue escrita para tranquilizarte, sino para sacudirte. Santiago, hermano de Jesús y pilar de la iglesia en Jerusalén, dirigió estas palabras a comunidades judeocristianas dispersas por el mundo antiguo, personas que enfrentaban persecución, pobreza, injusticia y el agotamiento silencioso de creer en algo que el mundo no podía ver. En apenas 5 capítulos, Santiago desmonta con quirúrgica precisión la religión de fachada. No ataca a los incrédulos, ataca algo más peligroso: la espiritualidad decorativa, esa fe que existe en las palabras, pero no habita en las manos, que conoce la doctrina, pero desconoce al prójimo. Este estudio presenta 17 lecciones extraídas de esos 5 capítulos. Cada una es un espejo. Algunos prefieren no mirar, pero los que se atreven encuentran algo más valioso que el consuelo. Encuentran transformación. Lección 1. La fe se forja en la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. Hay algo profundamente contraintuitivo en este versículo. Santiago no dice que soportes las pruebas, dice que las recibas con gozo. No como resignación estoica, sino como comprensión estratégica de lo que está ocurriendo. El apóstol Pablo diría algo similar: me gozo en mis sufrimientos. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque lo que produce es irreproducible por cualquier otro camino. La palabra griega usada aquí para prueba es peirasmos, que implica tanto tentación como prueba de calidad. Los orfebres del mundo antiguo usaban el fuego para separar el oro de sus impurezas. La fe funciona igual. Lo que sobrevive al fuego no es menos oro, es más oro. El error que cometemos es pensar que la madurez espiritual se adquiere en la quietud. Pero ningún músculo crece sin resistencia. Ninguna virtud se revela sin circunstancia adversa. La paciencia no existe sin algo que esperar. El valor no existe sin algo que temer. Las pruebas no son señal de abandono divino. Son frecuentemente señal de confianza divina. Como el entrenador que pone al atleta en condiciones difíciles no porque lo odie, sino porque sabe de lo que es capaz. Lección 2. Pide sabiduría, pero pídela con fe entera. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:5-6. La sabiduría es, en el pensamiento bíblico, algo cualitativamente distinto al conocimiento. El conocimiento acumula información. La sabiduría sabe qué hacer con ella. El conocimiento llena la cabeza. La sabiduría guía los pasos. Sócrates dedicó su vida a perseguir la sabiduría y concluyó que lo más sabio era reconocer cuánto ignoraba. Santiago va más lejos. Dice que la sabiduría verdadera no se alcanza por acumulación intelectual, sino que se recibe como don de quien la posee en su totalidad. Pero hay una condición: pedir sin vacilar. La imagen del mar agitado no es casual. Una ola no va a ningún lado. Avanza, retrocede, avanza, retrocede. Nadie navega sobre una ola, navega a través del mar. La duda no es simplemente falta de certeza intelectual. Es una postura del corazón que no ha decidido en quién confía. Esto no significa pretender que no tenemos preguntas. Significa que en medio de las preguntas existe una orientación fundamental hacia Dios. Una brújula que apunta, aunque el terreno sea confuso. Lección 3. Sé hacedor de la palabra, no solo oyente,
pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Santiago introduce aquí una de sus imágenes más memorables, la del espejo. El que oye la palabra pero no la practica es como alguien que se mira al espejo, nota lo que está mal, y luego se aleja y lo olvida. ¿Cuál es el propósito de un espejo? No el placer estético, es la corrección. Nadie se mira al espejo para admirarse indefinidamente. Se mira para ajustar lo que necesita ajuste. En una época saturada de contenido espiritual, podcasts, sermones, libros, conferencias, esta lección adquiere urgencia renovada. Es posible consumir más enseñanza bíblica que cualquier generación anterior en la historia, y al mismo tiempo ser menos transformado. Porque la transformación no ocurre en el consumo, ocurre en la obediencia. Hay una diferencia estructural entre el conocimiento que informa y el conocimiento que forma. Uno llena la memoria, el otro cambia el carácter. El mundo necesita menos personas que saben más cosas sobre Jesús y más personas que se parecen más a Jesús. Lección 4. Domina la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26. La lengua es el termómetro del alma. No lo que decimos en público con cuidado, sino lo que decimos cuando estamos cansados, frustrados, o cuando creemos que nadie nos escucha. Santiago no está hablando solo de evitar groserías. Está hablando de algo más profundo. La coherencia entre lo que profesamos creer y lo que comunicamos con nuestras palabras cotidianas. El chisme no parece peligroso. Una queja no parece grave. Un comentario cortante no parece relevante, pero Santiago lo llama fuego. Y el fuego no necesita ser grande para arrasar con todo. Hay un principio espiritual aquí que las neurociencias contemporáneas han comenzado a corroborar. Las palabras no solo describen la realidad, la construyen. Lo que verbalizamos repetidamente termina formando nuestra percepción del mundo, de los demás y de nosotros mismos. Una fe que no se refleja en el habla diaria no es fe madura, es actuación. Lección 5. La fe sin obras está muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Esta es quizás la lección más debatida de toda la epístola. Algunos han visto aquí una contradicción con Pablo, quien enseña que somos salvos por fe y no por obras. Pero la contradicción es aparente, no real. Pablo habla del origen de la salvación. Santiago habla de su evidencia. Son preguntas distintas. ¿Cómo se recibe la gracia? Por fe. ¿Cómo se reconoce la fe verdadera? Por sus frutos. Una semilla plantada en tierra fértil no puede no germinar. Si no germina, algo estaba mal desde el principio. La semilla, la tierra o la siembra. De la misma forma, una fe genuina no puede permanecer inactiva. Si lo hace, hay que hacerse preguntas sobre su naturaleza. No se trata de ganarse el cielo con puntos de servicio. Se trata de que el amor genuino es activo por naturaleza. El que ama, actúa. El que cree en la justicia de Dios, la practica. El que ha recibido misericordia, la extiende. Una fe que no sale de ti hacia los demás, está mirando hacia adentro. Y lo que mira indefinidamente hacia adentro se marchita. Lección 6. La lengua puede destruir o edificar. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:5. Santiago dedica el capítulo 3 en su mayor parte a este tema. No es accidental. Entendía que el dominio de la lengua es la prueba más reveladora de la madurez espiritual.
Controlamos nuestro cuerpo a través de pequeños puntos de control. El freno de un auto, el timón de un barco, el bocado de un caballo. La lengua es ese punto de control del alma. Quien domina lo que dice, domina lo que es. Pero hay algo más en este pasaje que frecuentemente se pasa por alto. Santiago habla no solo de destrucción, sino de la capacidad edificante de las palabras. El mismo fuego que arrasa un bosque puede calentar un hogar en invierno. Las palabras tienen ese poder doble. ¿Cuántas personas están viviendo hoy bajo el peso de algo que alguien les dijo hace años? ¿Y cuántas están de pie porque alguien, en el momento preciso, les dijo exactamente lo que necesitaban escuchar? Tus palabras dejan marca. La pregunta no es si la dejan, sino qué tipo de marca. Lección 7. La sabiduría de lo alto es pacífica y humilde. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Santiago presenta aquí una taxonomía de la sabiduría. Hay dos tipos, y se reconocen por sus frutos, no por sus argumentos. La sabiduría terrenal es capaz de construir grandes razonamientos. Puede ser brillante, persuasiva, impresionante, pero produce envidia, ambición desmedida, división, caos. ¿Te suena? Observa cualquier debate político, cualquier conflicto de poder, cualquier ruptura relacional motivada por el ego. La sabiduría divina, en cambio, no necesita ganar la discusión. Necesita encontrar la verdad. No necesita imponerse. Necesita servir. Tiene la paradójica seguridad de quien no teme equivocarse, porque su identidad no depende de tener razón. Esto tiene implicaciones enormes para la manera en que los creyentes debaten, argumentan y se relacionan incluso con quienes piensan distinto. Una persona genuinamente sabia, según Dios, no usa la verdad como arma. La usa como linterna. Lección 8. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:6-7. El orgullo es el pecado que no se reconoce a sí mismo. Todos los demás pecados tienen cierta visibilidad. El orgullo opera en las sombras, convencido de que es virtud. La raíz del orgullo no es necesariamente pensar que eres el mejor. Es la insistencia en ser el centro, en que todo gire en torno a tus planes, tu visión, tu agenda. En tratar a Dios como un recurso disponible para tus propósitos, en lugar de reconocerte como un recurso disponible para los suyos. La humildad verdadera no es baja autoestima. Es claridad ontológica. Saber con precisión quién eres, de dónde vienen tus capacidades y a quién pertenece tu vida. El humilde no se achica, se sitúa correctamente. Y desde ese lugar correcto, algo extraordinario ocurre. La gracia fluye. No como recompensa a la actitud correcta, sino porque la humildad es el único recipiente que puede contenerla. El orgullo tiene grietas por las que todo se escapa. Lección 9. No juzgues a tu hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Santiago 4:11. El juicio crítico hacia otros tiene una función psicológica muy clara. Nos hace sentir superiores sin el costo de mejorar realmente. Es el atajo del crecimiento espiritual. En lugar de trabajar en mis propias grietas, señalo las ajenas. Santiago entiende esto. Por eso lo conecta directamente con la ley del amor. Juzgar al hermano no es solo un problema relacional. Es una traición a la ley que profesas obedecer.
porque la ley más alta es amar, y el juicio corrosivo es lo opuesto del amor. Hay una diferencia crucial entre el discernimiento y el juicio. El discernimiento evalúa situaciones y acciones para tomar decisiones sabias. El juicio condena personas, asume motivos y pronuncia veredictos que no nos corresponden. Solo hay uno que ve el corazón completo. Solo hay uno que conoce la historia entera, la presión invisible, las heridas no dichas. Ese es el único con autoridad para juzgar. Y curiosamente, ese es también el que más gracia extiende. Lección 10. No presumas del futuro. Confía en la voluntad de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, sin saber lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4, 13 a 15. La imagen es demoledora en su sencillez. Tu vida es vapor. Neblina de la mañana. La ves al amanecer y a las 10 ya no está. Esto no es nihilismo. No es un llamado a no planear ni a no soñar. Es un llamado a la orientación correcta de los planes y los sueños. La diferencia entre haremos esto y si el Señor quiere, haremos esto, no es solo retórica. Es una postura del alma. Los estoicos tenían un concepto cercano. Amor fati, amor al destino. Epicteto enseñaba a distinguir lo que está en nuestro poder y lo que no, y concentrar toda la energía solo en lo primero. Santiago va más lejos. No solo acepta que no controlamos el futuro, sino que esa falta de control tiene un nombre y un rostro, la soberanía de Dios. Planifica, sueña, trabaja con diligencia, pero sostén tus planes con manos abiertas. Los planes que se sostienen con manos cerradas, cuando Dios los reorienta, se sienten como pérdida. Los que se sostienen con manos abiertas se sienten como guía. Lección 11. Sé paciente hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5, 7 a 8. El agricultor es una de las metáforas más honestas de la fe. No hay nada más antimilenio 21 que la lógica del agricultor. Planta y espera. Cuida y espera. Observa el cielo y espera. No hay atajos. No hay aceleración posible. La lluvia llega cuando llega. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde la espera se percibe como fracaso o como señal de que algo está mal. La paciencia se ha confundido con pasividad, con conformismo, con falta de ambición. Pero Santiago distingue. La paciencia bíblica no es inacción. Es acción sostenida sin resultados visibles inmediatos. Es seguir plantando cuando aún no ha llovido. Seguir creyendo cuando aún no se ve. Seguir amando cuando aún no hay respuesta. El corazón afirmado, como dice el texto, no es el corazón que no siente la espera. Es el corazón que siente la espera, pero no es gobernado por ella. Lección 12. El ejemplo de Job. Perseverancia en el sufrimiento. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Job es uno de los textos más perturbadores de la Biblia, porque hace la pregunta que todos queremos hacer y nadie se atreve a formalizar. ¿Dónde está Dios cuando el sufrimiento es injusto? No existe una respuesta fácil. Job no recibe una. Lo que recibe al final es una presencia. Y esa presencia resulta ser suficiente para reorientar todo. Santiago cita a Job no como ejemplo de alguien que no sufrió, sino como ejemplo de alguien que sufrió enormemente y no abandonó.
que protestó, que cuestionó, que derramó todo delante de Dios, pero no se fue. Hay una fe que nunca ha sido puesta a prueba. Es frágil, aunque no lo sabe. Y hay una fe que ha pasado por el fuego. Esa segunda tiene una textura diferente, una densidad que no se adquiere de otra forma. El final de Job no justifica el sufrimiento de Job, pero muestra que Dios no... Cerezo había terminado de escribir la historia. Y eso, en los momentos más oscuros, es exactamente lo que necesitamos saber. Lección 13. No jures, que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Santiago 5:12. La necesidad de jurar es en sí misma una confesión. Indica que el nivel base de confianza en tus palabras es insuficiente y que necesitas respaldo externo para que te crean. En una sociedad donde la hipérbole es moneda corriente, donde las promesas son maleables y la palabra dada se negocia según las circunstancias, esta lección golpea con fuerza particular. Jesús dijo algo similar en el Sermón del Monte, que la necesidad de juramentos surge de la maldad, no de la virtud. El hombre íntegro no necesita invocar el cielo para que sus palabras sean creídas. Sus palabras son creídas porque su historial lo avala. La integridad no se declara, se demuestra, no en los momentos grandes, sino en la consistencia de los pequeños. Cada vez que cumples lo que dijiste, cuando ya no te convenía, depositas algo en la cuenta de tu reputación que ningún juramento puede comprar. Lección 14. Ora en el sufrimiento. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13. La instrucción es deceptivamente simple. Y precisamente por eso frecuentemente se ignora. Cuando sufrimos, la tendencia natural es buscar soluciones horizontales, hablar con alguien, distraerse, analizar el problema, buscar consuelo en lo que está al alcance. Nada de eso es malo. Pero Santiago establece una secuencia. Primero, ora. No porque la oración sea mágica, sino porque la oración es el acto por el cual reconocemos que hay una dimensión de nuestra situación que excede nuestra capacidad de resolución. Y en ese reconocimiento hay una dignidad, la dignidad de no pretender ser suficientes para todo. Y al contrario, cuando hay alegría, canta. No reserves la relación con Dios solo para las crisis. Una espiritualidad que solo aparece en los momentos difíciles es una espiritualidad funcional, no relacional. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme. Lección 15. Ora por los enfermos y unge con aceite. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5:14-15. Este pasaje ha generado siglos de debate teológico, pero más allá de los debates sobre sanidad, hay algo estructural en él que se pasa por alto. La idea de que nadie enfrenta la enfermedad solo. Santiago instruye al enfermo a llamar a los ancianos. La iniciativa parte del que sufre, y la respuesta de la comunidad es presencia, oración y el simbolismo del aceite, que en el mundo antiguo representaba tanto cuidado médico como la unción del Espíritu. La iglesia primitiva no era un auditorio donde individuos asistían a recibir enseñanza. Era una comunidad de vida compartida, donde el dolor de uno era asunto de todos. Eso es lo que Santiago está preservando aquí. Además, la conexión entre sanidad física y perdón es profunda. Santiago no dice que toda enfermedad sea resultado de pecado. Dice que Dios puede actuar en toda la persona, no solo en el síntoma. El gran médico trata al ser humano entero.
Lección 16. Elías era humano, pero oró con eficacia. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Santiago eligió a Elías con cuidado, no a un ángel, no a una figura de perfección impoluta. Eligió al profeta que después de su mayor victoria se escondió bajo un árbol y pidió morir. Al que tuvo miedo, al que estuvo deprimido, al que dudó, ese es el que oró y cambió el clima de una nación por 3 años y medio. La lección no es que Elías era especial, es que la oración eficaz no tiene como requisito la perfección personal. Tiene como requisito la sinceridad, la fe y la alineación con la voluntad de Dios. Muchas personas no oran con profundidad porque sienten que no están en la posición correcta para hacerlo, que primero necesitan arreglar su vida. Pero la oración no es el premio al que llegan los espirituales maduros. Es el camino que lleva a la madurez espiritual. Ora desde donde estás, con lo que tienes, con la fe que tienes. El cielo todavía responde. Lección 17. Restaura al que se ha extraviado. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Santiago 5:19-20. Santiago cierra su carta con una imagen que lo dice todo sobre la naturaleza de la fe que ha estado describiendo. Alguien yéndose y alguien yendo a buscarlo. No la condena desde la distancia. No el comentario desaprobatorio. No el abandono disfrazado de respeto a las decisiones ajenas. Alguien que va, que busca, que hace el esfuerzo incómodo de acercarse a quien se alejó. Restaurar a alguien no es corregirlo, es acompañarlo de regreso. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La corrección puede hacerse con indiferencia o incluso con satisfacción. La restauración solo puede hacerse con amor. Y Santiago dice que ese acto, el de traer de regreso a alguien perdido, cubre multitud de pecados. No hay obra de amor más grande en la comunidad de fe. Epílogo. La epístola de Santiago no es un documento del pasado. Es un diagnóstico del presente. En una época donde la espiritualidad se ha vuelto estética, donde la fe se mide en seguidores y la devoción se confunde con el consumo de contenido, Santiago llega con su incomodidad característica y hace la pregunta que no puede ignorarse. ¿Hay evidencia viva de lo que dices creer? No en tus publicaciones, en tu vida, en cómo hablas a tu familia en un día difícil, en lo que haces con tu dinero cuando nadie mira, en si vas a buscar al que se fue o te quedas esperando que vuelva. La fe que Santiago describe no es tranquila, es activa, exigente y profundamente hermosa. Es la fe de alguien que ha dejado de actuar para una audiencia y ha comenzado a vivir para una audiencia de uno. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Santiago 1:12